Os comento, esta es el segundo, estamos trabajando, estamos englobados dentro del programa de acceso a la financiación para proyectos circulares, para proyectos empresariales del sector TRIC y de la economía verde y circular. Y este segundo webinar es sobre el plan económico financiero. La semana pasada vimos un poco una introducción sobre pues, los temas financieros, y hoy vamos a trabajar un poco sobre planificación, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de esta acción formativa? Pues nos planteamos como objetivo de esta acción formativa, primero, conocer los fundamentos del plan, de qué es una planificación económico-financiera, y luego estructurar los elementos dentro de nuestra empresa o de nuestra iniciativa empresarial. Eh, ¿Por qué la planificación financiera? Que yo creo que para mí es muy importante y tenemos que tenerla muy en cuenta. ¿Por qué hablamos de planificación financiera? ¿Vale? Porque yo no sé, a ver, para aquellos que tengáis un negocio o para aquellos que estéis pensando poner en marcha ese negocio, lo que tenéis que saber, lo que tenéis que tener en cuenta al respecto es saber si ese negocio es rentable y cómo de rentable es. Y la pregunta, ¿cómo sabes si tu negocio es rentable? ¿Cómo sabes si ganas o pierdes? ¿Qué haces? ¿O qué pretendes hacer? ¿O qué puedes hacer cuando sabes lo que pasa? ¿No? Pues sobre eso exactamente es sobre lo que va la planificación financiera. ¿Vale? Vamos a trabajar sobre estos conceptos. Antes que nada, vamos a empezar hablando de un grande, que es un grande que es Adam Smith. No sé si se ve bien lo que se ve bien en la presentación. Bueno, vamos a dejar claras tres ideas. La primera de ellas es que aquí estamos todos, cuando se pone un negocio, se pone para ganar dinero. Por eso dice Adam Smith que no es que la cena que tenemos no es por la benevolencia de los demás, del carnicero, del cervecero, sino por nuestro propio interés. A mí hay otra cosa que me gusta, que es cuando hablamos del tema del valor percibido, etcétera. Es una cita de un español que se llama Baltasar Gracián, que es mejor ser engañado en el precio que en la calidad de los bienes, ¿no? Y último, que ya que estamos hablando sobre temas de previsiones, pues una cita de Jean-Jacques Rousseau, que es una previsión muy necesaria comprender que no es posible preverlo todo. Es decir, vamos a hablar de planificación financiera, pero tenéis que tener en cuenta claramente que no es posible hacer una previsión de todo lo que nos pasa, pero sí es interesante que tengamos esa previsión y que sepamos actuar al respecto, ¿no? Así, pues trabajamos en lo que sería la planificación financiera. ¿Qué es la planificación financiera? La planificación financiera supone la elaboración de un plan financiero integral y personalizado para cada nuestra empresa. Y este plan que tenemos que hacer debe apoyar en la consecución de los objetivos que tenemos en la empresa. Cuando hablamos de empresa, también hablamos de ideas de negocio. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Qué objetivos tenéis vosotros en vuestra empresa? ¿Qué objetivos tenéis vosotros en vuestra idea de negocio? ¿Podéis comentarlo? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Habéis planteado objetivos? Cuando habéis puesto en marcha un negocio o cuando estáis gestionando vuestra empresa, ¿qué objetivos os planteáis? Podéis comentarlo si queréis, ¿eh? ¿Tenéis definidos esos objetivos? Hola, Hola. pues bueno, soy Pía Sánchez. Hola, Yo Pía. quiero montar un negocio de turismo rural Sí, y mi objetivo es pues dar un servicio con la mejor calidad posible y ganar un dinero que me complemente las rentas que obtengo como ganadera. magnífico. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y te has definido ese objetivo de dinero? ¿Qué dinero quieres ganar? Sí, aproximadamente lo tengo cuantificado en unos 25.000 euros al año. Magnífico. Ese es el primer paso, ¿vale? Es decir, cuando yo pongo en marcha un negocio, parto de unos planteamientos estratégicos de quién quiero ser, ¿vale? Y luego tengo que definir eso bajando a cuál es el objetivo de la empresa, que en tu caso es ganar 25.000 euros al año. ¿Alguien más quiere decir cuál es su objetivo? ¿O si ha definido este objetivo para su empresa? Bueno, en cualquier caso, em, ¿qué tipos de objetivos tenemos? Ahora los miraremos. Pero lo que tenemos que tener claro, como ya os he dicho, es que lo primero que tenemos que saber es cuál es el objetivo de mi empresa o mi idea de negocio, y a partir de ahí
estructurar los diferentes elementos del plan financiero, ¿vale? Para eso, pues hay varios objetivos, ¿vale? Y cada una de las empresas tiene varios objetivos dependiendo del estado o del nivel o del planteamiento de que tengamos, ¿no? Hay empresas que ya están consolidadas o que están empezando y que su objetivo es alcanzar un volumen de ventas X, ¿vale? Ese volumen de ventas X lo tienen identificado pues para cubrir gastos o para dos conceptos que nosotros los tenemos por ahí que son muy interesantes, que le llamamos el umbral de satisfacción y el mínimo ingreso vital, ¿no? Otros objetivos empresariales es llegar a un número de clientes X o Y, ¿vale? Hay otras empresas que su objetivo es reducir costes. Hay otras empresas que su objetivo es penetrar en un nuevo mercado o incorporar una nueva línea de negocio. En cualquier caso, todos estos objetivos deben estar contemplados en un plan económico financiero. ¿Cuáles son los componentes de un plan económico financiero? Pues son tres, ¿vale? El primero de ellos es un presupuesto, después tenemos una gestión de la tesorería y luego una cuenta de resultados. El más importante, ¿cuál es? Pues bueno, el más importante son todos, pero el del que se parte es de un presupuesto. Es decir, cuando empezamos a trabajar en nuestro plan económico financiero, empezamos a trabajar desde el punto de vista de nuestro presupuesto, lo que dicen los portugueses, el orçamento, ¿no? Entonces, y vamos a trabajar sobre ese presupuesto. Es importante y es recomendable hacer un presupuesto de la actividad en un horizonte de un año. Y ese presupuesto tiene que tener unas estimaciones de los ingresos posibles y identificar y estructurar cuáles son los gastos y que todo esto esté asociado o alineado con los objetivos de la empresa, ¿vale? Esto que aquellas personas que estén haciendo planes de negocio para presentar en Extremadura Avante o en cualquier sitio para presentar y para optar por una subvención, esto lo habréis hecho o lo habéis tenido que hacer a la hora de optar por esta subvención o a la hora incluso de poner en marcha vuestro negocio. Pero esto hay que realizar, este ejercicio de gestión presupuestaria lo tenemos que realizar cada año. Y además, cada año que pasa tenemos mayor información para realizar este presupuesto, ¿vale? Y la pregunta es, sobre este presupuesto que tenemos, ¿cuál es el punto de partida? ¿Vale? Empezamos por los ingresos, empezamos por los gastos. ¿A partir de dónde empezamos? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Este que tengo aquí es un presupuesto que se ha elaborado, lo elaboramos hace mucho tiempo para una empresa que se dedica es una empresa, es una tienda de productos de segunda mano, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si lo veis bien en la pantalla, ¿vale? Pero básicamente es un presupuesto en el que se identifican todos aquellos conceptos que están presentes, ¿vale? Y cuando hablo de un presupuesto y cuando hablo de la gestión presupuestaria, quiero separar este concepto de lo que es el presupuesto de lo que sería un presupuesto contable. Me explico. Cuando hablamos de la contabilidad, hablamos de un esquema de cuentas, ¿vale? Y cuando hablamos de un esquema de cuentas, decimos que, bueno, pues los clientes están en la cuenta 63 o 36, las amortizaciones, no sé qué. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos empezar a gestionar nuestro negocio desde un punto de vista del conocimiento del mismo y desde un punto de vista de lo que sería la operación del mismo. Luego esto, ¿cómo se lleva a la contabilidad? Pues es algo que nos tiene que ayudar pues una gestoría o nuestro departamento económico financiero, etcétera, ¿no? Pero esto que tenemos aquí es un presupuesto que es el que yo creo que tenemos que empezar a llevar y a elaborar cada uno de nosotros en nuestro negocio. ¿Cuáles son los componentes de presupuesto? Pues para mí, en un presupuesto es ingresos menos gastos, ¿vale? Y a partir de ahí ya podemos empezar a detallar las diferentes partidas, ¿eh? En los ingresos, pues tenemos las ventas y en los gastos, pues tenemos lo que serían pues gastos desglosados. ¿Cómo estructuramos un presupuesto? Pues lo primero que nos interesa a la hora de estructurar este presupuesto es saber una cosa que está aquí, que no sé si veis el ratón, que se llama resultado bruto de explotación, que básicamente sería los costes asociados, o sea, cuáles las ganancias asociadas a la operación pura y dura de la empresa. En cualquier caso, eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que quiero comentaros y que quiero empezar a trabajar es cómo se elabora este presupuesto, ¿vale? Podemos empezar o bien por la parte de las ventas o bien podemos empezar por la parte de los costes. Está claro que a la hora de empezar por los costes tenemos más claros identificados
cuáles son nuestros costes, que cuáles son las ventas potenciales que podemos tener. Y yo creo que en la estimación de las ventas es donde vamos a tener el gran problema. Es decir, ¿cómo sé yo lo que voy a vender? ¿Cómo puedo estimar yo lo que voy a vender el año que viene? Y lo veremos más adelante, ¿no? Pero en cualquier caso, esta es una estructura muy básica de un presupuesto en una hoja muy clara y muy sencilla que se puede utilizar como base a la hora de elaborar el presupuesto de vuestra organización. Claro, después me podéis decir, bueno, pero a partir de aquí tengo otras cosas que elaborar, como es balance, etcétera, y que me piden los inversores, etcétera. No os preocupéis, a partir de aquí se saca todo, ¿vale? Sin embargo, antes de avanzar sobre el presupuesto, os quiero comentar algo relacionado con no solamente con el presupuesto, sino con la gestión presupuestaria. Es decir, ¿qué significa la gestión presupuestaria de la empresa? La gestión presupuestaria de la empresa es un ciclo que es conocer, medir y decidir, ¿vale? Entonces, para empezar con la gestión presupuestaria, tenemos que conocer el presupuesto. Y para conocer el presupuesto, tenemos que empezar a la elaboración del mismo, ¿vale? Ya os he dicho, ¿por dónde empezamos a elaborar el presupuesto? Por los ingresos, por los gastos, ¿vale? Si empezamos por una estimación de gastos, tenemos que diferenciar entre lo que son los gastos operativos, ¿vale? Y también los gastos de estructura. Los gastos operativos son aquellos asociados a la actividad y nos van a identificar directamente cuál es el margen bruto de cada una de las operaciones que tenemos, ¿vale? ¿Qué significan los gastos operativos? Pues son los mano de obra, fabricación, materia prima, transporte, etcétera. Todo aquello que está asociado a la fabricación de nuestros productos y servicios. ¿Qué significa esto que estamos diciendo, que parece que está muy enfocado a lo que son los productos? También lo podemos aplicar a la parte de una empresa de servicios y lo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué tenemos que tener también definidos? Los gastos de estructura. ¿Qué son los gastos de estructura? Son aquellos que no se aplican directamente a la actividad y que todos sabemos. Por ejemplo, gestoría, seguros, agua o limpieza, es decir, de la oficina, porque hay algunos procesos productivos en el que los gastos de agua, electricidad, limpieza están afectados, etcétera, ¿no? Y luego tenemos que saber también si tenemos gastos financieros, que lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, si empezamos por la estimación de gastos y empezamos a elaborar un presupuesto, lo que tenemos que empezar a identificar es cuáles son los gastos que vamos a tener en nuestro negocio, ¿vale? Aquí, en el presupuesto que os estoy mostrando, tenemos algunos de los gastos identificados, ¿vale? No sé si se ve bien, si no lo amplío un poco, pero básicamente el presupuesto lo que contiene es lo siguiente. Tenemos una empresa que hemos dicho que lo que hace es una empresa de venta de productos de segunda mano, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte de la parte de los ingresos, tenemos identificados las ventas que vamos a tener. Tenemos identificado una previsión de esas ventas, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, que ahora veremos cómo se estiman estas ventas, ¿vale? Y luego, en la parte de los gastos, pues tenemos todos los costes, ¿vale? El primer elemento que tenemos claro aquí es el coste de las ventas. ¿Qué significa el coste de las ventas? Es lo que hemos visto antes, que son aquellos elementos que afectan directamente a la producción de lo que entregamos, sean productos o sean servicios. En este caso, en esta tienda, el coste de las ventas es muy claro de identificarlo. Se definió que es aproximadamente el 60% de las ventas, con lo cual si yo vendo 1.375, el 60% de esas ventas son lo que es el coste de las ventas. Es decir, yo vendo un producto de segunda mano y tengo que entregar a mi proveedor el 60%. En el caso de otro tipo de empresas, ¿vale? Pues estos costes, ¿vale? Hay que detallarlos. Y después veremos un elemento que se llama escandallo, que no sé si conocéis esa palabra, que es española y muy bonita, que es el que nos identifica, el que nos ayuda a determinar cuáles son los costes de las ventas. Luego que tenemos ¿qué costes tenemos en una empresa? Pues tenemos los gastos de personal. En este caso vamos a distinguir dos elementos. Una cuota de autónomo, porque la persona que está ahí es autónomo, y unas retribuciones específicas por ser autónomo. Es decir, tenemos una cuota de autónomo que era en su día de 50 y 100 euros, dependiendo del momento en el que estuviese, y luego tenemos unas retribuciones de 400 euros. ¿Vale? Ese básicamente es la primera identificación de costes de ventas y de gastos de personal. ¿Qué otros costes tenemos en la empresa? Pues tenemos todos aquellos costes que tenemos que identificar y tenemos que nombrar, tenemos que ponerlos en una hoja Excel, ¿vale?
¿Cuáles son los costes que normalmente tenemos en una empresa? Pues tenemos el alquiler o en el caso de la compra lo pondremos aparte, luz, agua, gas, electricidad, teléfono, internet, material de oficina, licencia del local, seguros, etcétera, gestoría. Es decir, tenemos que hacer una relación de todos aquellos costes que están afectados a nuestra actividad, ¿vale? Y luego, otro concepto que os quiero comentar aquí, que es bastante interesante y que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto, cuando elaboro el presupuesto lo pongo de esta forma, es decir, es que el, el hecho se produce, lo voy a imputar aquí en el momento no en que se produce, sino en el momento en el que yo me estoy obligando. Me explico. Si yo tengo una venta de 1.375 y las cobro al contado, las imputaré en el mes en el mes en que se producen las ventas. Pero si estas ventas si yo cobro a 3 meses, lo que a la hora de elaborar el presupuesto, estas ventas que se producen en el mes 1 las tendré que imputar o registrar en el mes 4. ¿Se entiende perfectamente? Voy bien. ¿Queréis alguna aclaración? Podéis interrumpirme en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir? Que cualquier hecho que se produzca aquí tiene que estar identificado perfectamente, ¿vale? Tiene que estar identificado en el mes en el que se realiza en el mes en que se realiza la obligación para con nuestros proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, veis aquí un concepto que es seguro, es decir, yo cuando tengo un negocio tengo que contratar un seguro. En aquellos casos no sería tan específico, pero por ejemplo, pues sí que tengo que contratar pues un seguro de responsabilidad civil o tengo que contratar, por ejemplo, un seguro para vehículos o lo que sea. Pues si el seguro se paga el primer mes, cuando se contrata es un seguro de 600 euros, pues lo pongo el mes de enero, el primer mes, ¿vale? Pero si lo pago de forma trimestral, este segundo de 600 euros se convierte en un seguro de 150 euros en los meses 1, 4, 7 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento es un elemento clave a la hora de realizar el presupuesto. Entonces ya vemos que desde el punto de vista de la gestión presupuestaria, o como lo estamos realizando aquí, es que esta gestión presupuestaria que yo os estoy proponiendo, que es la que yo suelo hacer, está muy enfocado más a la gestión después, como veremos, de la tesorería. ¿Se entiende perfectamente? Si queréis hacer alguna pregunta, podéis comentarlo en el chat le- el, o abrir directamente el micrófono, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir a la hora de identificar los costes? Que cuando nos pongamos a trabajar tenemos que tener en cuenta todos los costes en los que incurrimos, ¿vale? Ya sean fijos, ya sean variables, ya sean asociados a las ventas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos ningún comercial, pero si tuviéramos un comercial, tendríamos que incluirlo aquí. Si tuviéramos, por ejemplo, coste de marketing online o de publicaciones, también tendríamos que incluirlo aquí, ¿vale? Es decir, cualquier elemento que suponga que esté asociado a la ejecución de nuestra actividad, como es un coste, lo tenemos que imputar aquí. Y tenemos que conocerlo. Es decir, aquí, por ejemplo, se imputó una cuota de 50 euros para una gestoría. Seguramente ahora eso es mucho más, ¿vale? Entonces, tenemos que identificar los costes y tenemos que categorizarlos, ¿vale? Y tenemos que identificar también, una vez que tenemos identificados los costes, ¿vale? Pues tenemos que identificar también los ingresos. Bueno, continuamos. Hemos dicho que por dónde empezamos, por los ingresos o por los gastos. La forma más básica, es decir, si empezamos por los ingresos, es la forma más razonable. Es decir, yo lo primero que tengo que hacer es hacer una previsión de las ventas y luego estimar los gastos asociados para esas ventas, ¿vale? Eh, pero si empiezo por las ventas, pues tengo que empezar a saber cómo tengo que estimar esas ventas. Recuerdo en el tema, que ya lo he dicho aquí, pero ya lo he comentado antes, que tenemos que recoger todos los gastos que estén imputados a nuestra actividad. Y estos gastos que están imputados a nuestra actividad son los recurrentes y los gastos puntuales, que son lo que yo digo que nos toca la fibra, ¿no? El IBI o el impuesto sobre... Ahora ya no sé cómo se llama esta, me lo corregís vosotros. Seguros profesionales, si yo soy abogado y tengo que pagar una cuota en un colegio, etcétera, y tengo que ubicarlo en el mes correspondiente, ¿vale? Y luego también tengo que estimar los ingresos en la medida que pueda. ¿Por qué?
mucho, porque yo tengo que saber cuánto tengo que vender y cuánto tengo que ganar, ¿vale? Y lo más interesante, aunque no está hecho en el presupuesto que os he enviado, es que tengamos un desglose, tengamos claramente identificado cuáles son las ventas y cuáles son la previsión de ingresos y cuáles son la previsión de los costes asociados a cada ingreso, a los ingresos de cada tipo de servicio o cada línea de producto. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa vendemos, por ejemplo, vendemos ordenadores por un lado y luego por otro lado tenemos un servicio de reparación, pues sería bueno que desglosáramos y que empezáramos a trabajar en el concepto de contabilidad analítica, desglosando cuál es el concepto, cuál sería los ingresos por cada uno de, de los dos tipos de producto y luego los gastos directos asociados a cada uno de ellos. Por ejemplo, en las reparaciones de ordenadores, los gastos directos se conocen fácilmente, que son las horas que el personal técnico realiza en cada una de las reparaciones y también los materiales eh, que se han realizado, los materiales que se han realizado, que se han puesto en marcha o que se han implementado para, o sea, que se han comprado o que se han utilizado para hacer esa reparación. No sé si me explico perfectamente. Bueno, pues esa parte de aquí esa contabilidad, digamos, esa estructuración de los presupuestos diferenciada, lo tendríamos que tener en algún sitio y lo vamos a ver más adelante, ¿vale? La pregunta que os quiero decir, para aquellos que no tenéis muy claro y podéis abrir los micrófonos sin ningún problema, bueno, cómo estimáis la facturación del año que viene o de este año que hemos empezado? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me puede decir cómo ha estimado, si ha estimado la facturación? ¿Esos 25.000 euros en qué se basan? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Alguien se quiere tirar al río y comentármelo? Bueno, pues yo diría en general que podemos distinguir tres tipos de estimación de ingresos, ¿no? El primero es el artesanal. Yo siempre digo que nos chupamos el dedo y nos tiramos al río, ¿vale? Es decir, cuánto tengo que facturar yo? Bueno, pues igual mucha gente cuando dice, ¿cuándo tengo que facturar yo el año que viene? Empieza a preguntarme cuánto quiero ganar el año que viene o cuánto para cubrir mis costes y dejarme algo de dinero al mes necesito para el año que viene. Y sobre eso estimo las ventas, ¿vale? Eso es un mecanismo que está, a mí francamente no me gusta, pero se suele hacer, ¿vale? Es decir, oye, y lo vemos muchos, sobre todo aquellos que asesoramos a emprendedores, lo vemos cuando haces un plan de empresa para presentarlo y para que te lo validen, ¿no? ¿Cuánto quieres ganar? Ah, pues no lo sé, ¿vale? Hay gente que tiene un umbral muy pequeño de ganancias y que dice, pues yo me puedo valer con 600 euros al mes o yo me puedo valer con lo que sea. Entonces, la primera de las partes de la estimación es artesanal. Pues, ¿qué significa eso? Bueno, pues en base a unos parámetros que no están claros, en base a cómo te chupas el dedo y anda el viento, por así decirlo de una forma coloquial, ¿de acuerdo? Esa es la primera de las estimaciones, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que los datos que incluyamos en la gestión, en nuestro presupuesto, son unos datos que nos tenemos que creer. Son unos datos que al final vamos a tener, el presupuesto que elaboremos es un marco de actuación para nuestra empresa en un futuro. Y si incluimos ahí una serie de datos, unas estimaciones de ventas, nos tienen que servir para después, y lo veremos, para después gestionar cómo vamos a avanzar, cómo vamos a controlar la ejecución y la rentabilidad de nuestra empresa en un futuro. No sé si me explico. Es decir, tenemos que definir nuestro presupuesto anual de la forma más creíble y razonable que queramos, porque si no lo que nos estamos haciendo es engañarnos. ¿De acuerdo? Y además después tenemos que establecer o estructurar un mecanismo para la gestión de ese presupuesto y para ver que nuestra empresa está intentando que a través de la ejecución que hagamos conseguir lograr esos presupuestos, ¿no? Esos resultados que están estimados. ¿Cuál es el segundo mecanismo que tenemos para estimar los ingresos o las ventas? Pues una estimación histórica. Es decir, Alicia, este año no he hecho previsión, mi objetivo era superar el bache de facturación, lo que ha supuesto la pandemia. Mi objetivo siempre era incrementando el volumen de facturación de todas mis posibilidades. Me parece bien, ¿vale? En cualquier caso,
Alicia, quiero decir al respecto que todos, tú, como ya tienes una previsión, me imagino que, y creo que te conozco quién eres, que ya tienes una previsión de tener una empresa durante más tiempo, pues ya tienes una historia. Es decir, ya sabes cómo se han comportado las ventas los años anteriores, aunque es cierto que los 2 años de pandemia no nos proporciona ninguna información en base a tendencias, pero si tenemos una empresa en la que ya tenemos una cierta trayectoria, podemos estimar esas ventas en base a lo que se ha producido en los años anteriores, ¿vale? Y hacer unos ajustes. Es decir, si yo, por ejemplo, el año pasado, en marzo, en condiciones normales, pues vendí 5.000 euros de ropa, pues y la economía está más o menos igual, puedo prever que este año puedo vender al menos esos 5.000 euros, ¿vale? Ese tema de la previsión es muy interesante porque tenemos que, esa previsión en la parte histórica, estamos últimamente en unos tiempos donde tenemos una gran incertidumbre y puesto que tenemos esa gran incertidumbre, tenemos que tener muy, muy en ojo cuáles son los diferentes parámetros de evolución de la economía, de las tendencias, para hacer una estimación cada vez más adecuada y más ajustada, ¿vale? ¿Cuál es el tercer método para estimar los ingresos? Pues lo que los ingleses llaman benchmarking, que no es básicamente no es más que una comparación. Y ese benchmarking, que es un palabrajo inglés, ¿no? Puede ser artesanal o no artesanal. Imaginad que yo quiero, por ejemplo, poner una cafetería, pues no sé, en un pueblo como Castuera o en Montermoso, ¿vale? Y yo digo, es que yo no sé lo que voy a vender, ¿vale? ¿Y yo cómo puedo saber cuántos cafés voy a vender en esta cafetería? O yo tengo un molino de aceite, yo no sé cuánto aceite puedo vender durante este año, cuánto tengo que dedicar a embotellamiento propio, cuánto puedo vender a granel, etcétera, ¿no? Entonces, aquí otra opción que podemos hacer para estimar los ingresos es a través de benchmarking, es decir, nos comparamos con la competencia. La forma más artesanal es, yo tengo una cafetería y digo, ¿cuántos cafés puedo vender por la mañana? Pues esto me cuesta 4 o 5 euros, porque me cojo un día, me voy a las 6 de la mañana a un café que es mi competencia con una libreta y empiezo a decirle al señor, oiga, déme usted un café. Y voy apuntando cada una de las cosas que vende el señor. Un café, dos tostadas, no sé qué. Y a partir de ahí, pues sé un poco cómo está un negocio que es básicamente muy similar al mío. Y puedo hacer una estimación de unas ventas en comparativa con lo que con lo que hacen otras empresas, ¿vale? Otro método para estimar los ingresos que ya no es tan artesanal es viendo los ingresos de otras empresas que pueden ser competencia o que pueden estar en el mismo sector y haciendo una comparativa en base a cuál es el tamaño de mercado que yo quiero asumir, tanto local como provincial, como regional, sobre ese. Aquí tenemos que optar por un factor de corrección o por un factor propio que lo que hace es que me ajusta a ese tamaño de mercado o esas ventas, ¿vale? Entonces, el tercer método de conocer o de estimar un ingreso de las ventas es un benchmarking. ¿Podemos combinar los métodos? Sí, yo os diría que combinaseis el método anterior y este, es decir, la historia que tengamos, si tenemos un negocio en el que tenemos una historia, ¿vale? Con cómo están el resto de las empresas de alrededor. Y es lo que la gente normalmente suele hacer, ¿vale? Cuando tienen una empresa que tiene ya 2 o 3 años y cuando quieren implementar, pues esas nuevas, quien quiere implementar, pues quieren saber cuánto van a facturar el año que viene o quieren hacer esas previsiones, ¿vale? Si sois una empresa nueva, ¿cómo sabéis cuáles son vuestras facturaciones? ¿Alguien tiene una idea de negocio nueva y quiere comentar cuál es el método para estimar las ventas que está siguiendo? ¿Hay alguien que se anime, que abra el micrófono y lo comente? ¿Alguna persona que quiera tirarse al río? Si no, me tiro yo. Bueno, a ver, Dime, a ver, ¿quién yo eres? en su día soy Alicia. Dime, En su Alicia. día, cuando hice el plan de empresa, lo que tuvimos que hacer fue un estudio de mercado Sí, y ahí ya pues nos dieron ciertas pistas de por dónde iban los tiros. O sea, tuvimos que hacer una previsión pormenorizada viendo quién eran.
estudiando los clientes, bueno, todo un poco, un proceso un poco laborioso. Sí, es un proceso poco laborioso. Bueno, cuando tienes un negocio y empieza de cero, el estudio de mercado también se puede hacer cuando tienes un negocio que ya está trabajando y quieres tener una identificación o una estimación más adecuada de cuáles son tus previsiones de ventas. Cuando tienes un negocio nuevo, una de las formas para estimar tus ingresos es un estudio de mercado, ¿vale? Otra de las formas que tienes para estimar tus ingresos es trabajando con metodologías ágiles, ¿no? Y básicamente viendo qué volumen tienes de tus clientes y qué volumen puedes estimar de las compras de los mismos. Otra potencialidad como ya he dicho, compararte con la competencia, con tu futura competencia. Yo tengo y también utilizar factores que te puedan convertir una serie de criterios o una serie de indicadores en esas ventas. Por ejemplo, pues estoy pensando en la empresa de una persona que es una startup que se dedica pues, a promocionar que las personas, ¿vale? Gustavo, ahora me comentas eso. Es una startup, pero se dedica a fomentar que las personas pues coman de forma saludable, ¿no? ¿Cuál es su volumen de mercado? Pues, ¿cuál es su estimación de ventas? Pues es muy complicado hacerlo, pero está basado básicamente en captar esa serie de establecimientos que te puedan servir esos menús o esa comida saludable. Entonces, tu volumen de ventas estará asociado a cuál es tu grado de penetración en la captación de esos establecimientos y luego cuánto crees que se van a vender en cada uno de esos establecimientos de forma periódica, semanal, mensual, etcétera, ¿no? Gustavo, si quieres comentarlo tú, te dejo abierto el canal por si lo quieres avanzar o por si quieres saber cómo estimar las ventas. No, por eso te digo, ese es un tema de energías renovables, de biomasa, pero no hay esa época de negocio potencial porque empieza a haber muchas subvenciones y concienciación sobre el tema pero todavía no hay nada con qué compararse. Entonces es difícil prever ventas y prever cómo cubrir costes. Es difícil, sí. Bueno, en cualquier caso, y a nivel de presupuestación, yo soy partidario de que siempre pongamos un objetivo de venta, ¿vale? Y que como los niños chicos, eh, todo se aprende andando, ¿vale? Es decir, los niños chicos cuando empiezan a andar, no andan, gatean, después andan y después corren más que nosotros, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ponernos un objetivo de venta que pueda ser más o menos estimado en base a una serie de criterios que tengamos documentados y a partir de ahí ver de qué forma este objetivo de venta lo podemos conseguir y estableciendo esos mecanismos de seguimiento, ¿vale? Independientemente de eso, siempre hay que tener un horizonte para hacer esa previsión de ingresos, ¿vale? Y voy a volver aquí, una vez que tenemos este presupuesto o un presupuesto como este, en el que tenemos los ingresos y los gastos, pues tenemos una cosita aquí abajo que se llama resultado bruto de explotación, ¿vale? ¿Qué es el resultado bruto de explotación? Pues el resultado bruto de explotación es en cada mes, ¿vale? Es sacar la diferencia entre ingresos y gastos. Se ve, ¿no? Y aquí cada mes sacar la diferencia entre ingresos y gastos, se ve que hay una serie de meses en los que hay datos negativos. Es decir, hay más gastos que ingresos, ¿vale? Y de hecho, aquí tenemos una parte que pone de resultado bruto de explotación, un apartado que es amortizaciones. No sé si sabéis lo que son amortizaciones, pero después entraremos en el concepto de amortización, ¿vale? Y un apartado que es resultado neto de explotación, que es el acumulado, es decir, el acumulado de cada mes en el que yo voy sumando el resultado anterior, que es el del primer mes, más lo que gano o pierdo en el anterior. Y veis que aquí tengo aquí tengo un mes que tengo un resultado negativo de 1.710 euros. Aquí tengo el máximo, que es 2.255 euros, y aquí va bajando. Hay meses en el que tengo 175 euros positivos, etcétera, ¿no? Esta parte de aquí, que es el resultado neto acumulado, a mí me sirve a la hora de identificar un concepto nuevo que vamos a hablar ahora. Es decir,
una vez que yo, lo que quiero decir, una vez que yo he introducido toda en la hoja, puedo tener varias situaciones, que la suma de los ingresos sea mayor que la de los gastos, con lo cual el presupuesto está bien, en principio no hay que retocarlo, ¿vale? Si los datos de los que partimos y lo que hemos incluido en nuestra hoja Excel, en nuestro presupuesto, son plausibles y están basados en unos presupuestos razonables, pues están perfectos. Si los gastos son mayores que los ingresos, tenemos una crisis y en ese caso, pues tienes dos opciones. La primera de ellas es revisar todo el presupuesto y ver si las ventas pueden aumentarse, si los gastos de personal son correctos, si puedes hacer algunos ajustes en algún caso. Y si no puedes hacer algún ajuste, pues lo siento mucho, pero el negocio no es viable. ¿Vale? Y si el negocio no es viable, tienes que ver si esta proyección de ingresos menos gastos es, si el resultado bruto de explotación acumulado es negativo, pero va siendo cada vez menos, significa que en algún momento en el tiempo, en el año 2 o en el año 3, pues podrá ser viable. Pero si no es viable en absoluto, pues lo más normal es decir, oye, no pongas este negocio, ¿vale? Porque al fin y al cabo tú cuando pones un negocio tendrás que vender y tendrás que conseguir esas ventas. Y si no eres capaz de conseguir esas ventas, pues no sigas ese negocio, ¿vale? Y luego la tercera situación es que, oye, los gastos son mayores que los ingresos en algunos meses y en otros no. Y ahí tenemos que jugar con un concepto que no sé si conocéis, que se llaman las NOF, que son las necesidades operativas de fondo, ¿vale? ¿Qué son las necesidades operativas de fondos? Las necesidades operativas de fondos sirven para calcular qué dinero, qué circulante, qué dinero necesitas para cubrir tu operación de la empresa y llevar a cabo su actividad. Si en algún mes, como hemos visto aquí, es negativo, ¿vale? Si lo veis aquí, el resultado neto de explotación acumulado al final es positivo. Es muy pequeño, pero son 175, ¿vale? Pero sucede que hay meses en los que tengo negativos, ¿vale? ¿Qué pasa si un mes tengo negativo? Pues que tengo que cubrir con algo eso, ¿vale? Es decir, hay meses en los que voy a tener que poner dinero, ¿vale? Entonces, tengo unas necesidades operativas de fondos para cubrir este mes en el que tengo un déficit de pasta, de dinero, ¿vale? Entonces, este concepto de necesidades operativas de fondo lo que me sirve es para identificar cuál es el máximo de esa necesidad operativa de fondo y para ajustar el presupuesto después para que no tenga ninguna, y esto es un concepto muy teórico, tensión de tesorería a la hora de ejecutar mi negocio, ¿vale? Y ahora veremos ahora por qué pasa. Es decir, las NOF sirven básicamente para cubrir la necesidad de circulante, la necesidad operativa de fondo y para cubrir la operación de la empresa. ¿De dónde saco las NOF? ¿De dónde saco? Al fin y al cabo tengo que poner dinero, ¿no? ¿De dónde creéis que saco el dinero este para el presupuesto, para equilibrar el presupuesto? Pues el primero de ellos es el que todo el mundo sabe. Lo saco el dinero de mi bolsillo, ¿vale? Es decir, el primer método es sacar el dinero de mi bolsillo. Digo, aquí tengo un dinero y lo saco y lo pongo encima de la mesa, ¿vale? Entonces, de alguna forma, pues tú lo tienes que registrar en tu presupuesto. Ahora lo veremos. ¿Cuál es el segundo método? Pues lo que le llaman los ingleses las 3 Fs, ¿no? Que aunque esto se utiliza para las inversiones, pues también se usa para esto, ¿no? Es decir, ¿de dónde necesito yo dinero? Pues amigos, la familia y aquellos que confían en mí eh, de forma clara, ¿no? Y el tercer apartado es lo que todo el mundo dice, joroba, ¿me voy a ir al banco? Pues sí, es las entidades financieras. La tercera parte para cubrir las NOFs son las entidades financieras. Esos son los tres elementos. En cualquier caso, aquí, si lo vemos, lo vamos a ver mejor, si tenemos aquí un resultado de explotación que es positivo al final del todo, lo que hemos hecho ha sido un apartadito aquí que pone gastos financieros y otros. No sé si lo veis. ¿Se puede ver o no? ¿Vale? ¿Y qué significa esto? Que yo en algún momento, que puede ser al inicio de mi actividad o en el momento que lo necesite, voy a tener que aportar un dinero que me cubra todos los negativos o que me cubra el máximo de los negativos que tengo, ¿vale? Y al cubrirme ese máximo de los negativos, ¿vale? Y este cálculo no está muy bien, pues he decidido que voy a poner en unos 3.000 euros, ¿de acuerdo?
Entonces, este cálculo de abajo por algún motivo no está bien. Entonces, si yo pongo 3.000 euros, significa, o si yo hago una aportación inicial, o si solicito un préstamo de 3.000 euros, o solicito una línea de crédito, es decir, si hablo con el banco para que me aporte un instrumento financiero de un año, que es una línea de crédito, para controlar este tipo de negativos, ¿vale? Pues lo imputo en el mes que sea y lo que hago es, este negativo, que significa que tengo que poner dinero de algún sitio, lo cubro con algo. Entonces, ¿con qué lo cubro? Pues con una aportación inicial o con lo que sea, con una línea de crédito o con unas aportaciones financieras. En cualquier caso, este presupuesto que estoy haciendo, ¿vale? Lo que me sirve para identificar la rentabilidad de la empresa final a través del resultado neto de explotación, me sirve también para saber el resultado bruto y me sirve también para ver si en algunos de los meses tengo lo que se llaman tensiones de tesorería, es decir, no tengo dinero para cubrir las operaciones de la empresa, con lo cual tengo que recurrir a un instrumento de financiación externo. Este instrumento de financiación externo o interno puede ser que alguien me deje dinero, que lo ponga yo, o que me vaya a un banco y negocie con el mismo pues una línea de crédito. ¿Alguien tiene una línea de crédito, sabe lo que es o quiere que se lo cuente o lo contamos más adelante? En cualquier caso, ese es el concepto, este es el concepto de las NOF y tal. Bueno, pues Monse dice que lo cuente. Bueno, a ver, va a haber una sesión sobre instrumentos financieros, pero cuando tú puedes negociar con un banco varias series o con entidades bancarias, ¿vale? Varios instrumentos financieros a la hora de varios instrumentos financieros para tu empresa, ¿vale? Uno de ellos es la línea de crédito. ¿Qué es la línea de crédito? La línea de crédito es un disponible que tú tienes en el banco por un valor, pues no sé, 3.000 euros. Yo tengo una línea de crédito, por ejemplo, de 12.000 euros. Entonces, digamos que es una cuenta que tú tienes con un banco que tú vas a utilizar en la medida que tú quieras para cubrir tus necesidades de dinero, ¿no? Es como y entonces el banco te va a cobrar un porcentaje por el dinero que dispongas, ¿vale? Y te va a cobrar una cuota o un dinero por tener esa línea de crédito abierta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pide la línea de crédito? Pues se pide en un banco y el banco pues tiene los elementos de gestión de tu solvencia y de tu solvencia crediticia a la hora de pedir ese dinero. Últimamente, con el tema el año pasado, con el tema de la pandemia, los bancos abrieron la mano y tú puedes pedir línea de crédito a través de un instrumento que se llama las líneas ICO, que es del Instituto de Crédito Oficial. Tú puedes ir a un banco y decirle, mira, me podéis dar una línea de crédito a través de un ICO. Y en su momento te las daban y estaba abierta bastante la mano. Ahora mismo no sé cómo está, porque bueno, la economía no parece que esté muy bollante, pero básicamente eso es la línea de crédito. Si tú, por ejemplo, tienes una línea de crédito de 3.000 euros y te excede de los 3.000 euros, normalmente el banco no te deja, pero si te deja es con unos intereses muy grandes, ¿vale? Eso es básicamente una línea de crédito. Tienes ahí algo para disponer en la medida que lo necesitas. ¿Cuándo se utiliza? ¿Quién ha dicho? ¿Quién, por favor? Yo ya he dicho, Monse, que he Ah, dicho que vale. gracias. Entonces, por ejemplo, elementos claros para una línea de crédito. Pues os voy a contar. Imaginaos, yo tengo pues una pastelería o tengo una óptica o tengo un negocio en el que tengo que pagar a los proveedores cada 3 meses, ¿vale? Y de alguna forma mis previsiones financieras me hacen suponer que no tengo bastante dinero como para pagar eso. Entonces, ¿qué hago? Pues negocio una línea de crédito y pues tiro de la línea de crédito, ¿vale? Lo que pasa es que esa línea de crédito yo la tengo que tener negociada, me la tienen que dar y luego tiene una serie de gastos financieros que tendré que computar aquí en el presupuesto, ¿vale? Hay otras posibilidades hay otras posibilidades de crédito que puede haber por ahí, ¿no? Es decir, hay otra cosa que no sé si sabéis, que es una línea de descuento. ¿Qué significa una línea de descuento? Pues imaginaos que vosotros facturáis pues a entidades públicas o a empresas, ¿vale? Pues de forma regular. Entonces tú puedes hablar con el banco y que te habilite una línea de descuento que es básicamente lo mismo que no es lo mismo que la línea de crédito. Tú le dices al banco, mira, yo voy a facturar a esta persona o a esta empresa 4.000 euros y me va a pagar en 3 meses. Con lo cual,
el banco te habilita esos 4.000 euros por esos 3 meses a un interés. Y luego cuando cobres ese dinero, pues entonces el banco pues cierras el crédito asociado a esa factura. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, no sé si conocéis las líneas ICO, lo pongo por aquí abajo en el chat. Las líneas ICO son muy interesantes, existen varias posibilidades para vuestra empresa las líneas ICO son líneas avaladas en cierta forma o con el respaldo del Instituto de Crédito Oficial, que es una entidad crediticia del Estado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues si tú pides un préstamo, por ejemplo, o una línea de crédito, pues sin aval ICO, el interés puede estar en un 6 o un 7% o más, y si lo pides bajo aval ICO, pues el interés puede estar en un 2,5, un 3, ¿vale? Entonces el interés es diferente, te quitan, por ejemplo, los gastos de comisiones de apertura o te lo minoran en cierta forma, etcétera, ¿no? Entonces, que sepáis un poco que ese tipo de instrumentos existen, ¿vale? Entonces, quiero decir, con todo esto, si ya volvemos al presupuesto, si yo tengo que gestionar, yo tengo que identificar mis ingresos, tengo que hacer una previsión clara de mis ingresos y, si es posible, detallada por vuestros diferentes líneas de producto. Por ejemplo, si yo vendo, imaginad, ¿vale? Si yo vendo, por ejemplo, ropa, pero también vendo servicios de formación, pues sería bueno separar esos dos conceptos, ¿vale? Si yo vendo, por ejemplo, material informático, pero también vendo servicio de reparación, es bueno separar esos dos conceptos, ¿no? Y hacer una previsión por cada uno de esos conceptos. ¿Por qué? Porque por el propio principio de divide y vencerás. Es decir, cuanto más detallado, cuanto más acotado sea el elemento de estimación, más certero va a ser el proceso de estimación. ¿Se me entiende? ¿Lo he explicado bien? O sea, podéis comentarme si tenéis en algún momento lo que queráis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hemos hablado de las NOF, hemos hablado para qué sirven, cómo se cubren, ¿vale? Y una vez que tenemos las NOF, pues hay que ajustar el presupuesto como ya hemos hecho. Lo veis aquí. Una vez que tenemos las NOF, hemos ajustado el presupuesto y, aunque parece ser que los números no están bien, porque el máximo son 2.225, etcétera, pero hemos introducido los 3.000 euros y esto debería estar mejor calculado. ¿De acuerdo? Lo veo. ¿Qué pasa ya con las NOF? ¿Vale? Pues me permiten un poco ajustar el presupuesto, ¿vale? ¿Qué otro elemento quiero que tengáis muy en cuenta a la hora del cálculo del presupuesto o a la hora de la gestión presupuestaria? Pues el coste. No sé si sabéis el concepto de coste y el concepto muy importante de gestión de la rentabilidad de vuestros productos y servicios, ¿vale? Y este hecho muy importante para mí, muy importante para mí y para las diferentes empresas con las que trabajamos, emprendedores, porque muchos de ellos no saben cuál es realmente la rentabilidad de sus productos y sus servicios, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que para calcular vuestros costes de un producto o servicio, y esto es un elemento que entra en esta parte de aquí, ingreso y coste de las ventas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta los costes directos y los indirectos. Y aquí vamos a hablar de los directos. ¿Cuáles son los costes directos? Materiales, mano de obra, maquinaria afecta al producto, etcétera, ¿no? Y tenéis que tenerlos, y los indirectos son el resto. Y tenéis que tener en cuenta que y tenéis que tener identificados claramente cuáles son vuestros costes directos, es decir, cuál es vuestro margen. ¿Por qué? Porque conozco muchas empresas que cuando le sacan, por ejemplo, un precio al producto, ¿vale? Y le dicen, el precio de mi producto es eh, los costes directos más un porcentaje, ¿vale? Pero hay otras empresas y ese porcentaje cubro los costes indirectos, ¿vale? Y los gastos y la rentabilidad. Pero hay otras empresas que ni siquiera conocen cuáles son los costes directos y simplemente le ponen unos precios que están basados en la competencia, etcétera, ¿no? Y para ello hay un concepto que es muy español y muy clave, que no sé si lo conocéis, que es ya lo cantaba Rafael. No sé si conocéis la canción de Rafael. ¿Sabéis quién es Rafael, no? Decidme algo. Bueno, pues sí. ¿Qué cantaba Rafael? No, por lo de escandallo. No sé si sabéis qué es un escandallo. ¿Sabéis lo que es un escandallo?
Vale, pues el escandallo es el elemento clave, ¿vale? A la hora de gestionar el coste y la rentabilidad de vuestros productos y vuestros servicios, ¿vale? ¿Y qué es el escandallo? El escandallo parte de aquello que queréis fabricar e identifica los diferentes costes asociados a aquellos que fabrica. Por ejemplo, si yo fabrico un bolso de cuero, yo tengo que saber cuáles son los costes de ese bolso de cuero, de fabricarlo, ¿vale? Esto es muy claro cuando vais, por ejemplo, al IKEA. No habéis ido nunca, perdonadme el símil, pero no habéis visto nunca, no habéis ido nunca al IKEA y os han dado esta porquería de instrumento de montaje de cuando te compras una silla. Pues esto básicamente es el escandallo, ¿vale? El escandallo es, no es exactamente, pero es el escandallo es un detalle de todos los costes de vuestro producto o servicio, ¿vale? El escandallo es, y aquí tenemos un detalle de todos los costes directos de vuestro producto o servicio. Esta silla tiene como coste directo, ¿vale? Es el respaldo, el asiento, cinco ruedas, 9 tornillos de 6 por 20, 10 tornillos de 6 por 30, 3 abrazaderas, etcétera. Es decir, este es un escandallo de esta pieza. Y sobre este escandallo yo tengo muy claro cuál es el coste de cada uno de los elementos, ¿vale? Y sobre este coste de los elementos ya sé cuál es el coste de materiales del elemento total. Y esto que está así lo podemos poner para esta mesa, pero ojo, esto no es solamente para productos fabricados simplemente, es para otras cosas. ¿Conocéis, por ejemplo, la tecula mécula? Que está, es una, es un postre que se hace mucho en Olivenza, exactamente. Pues la tecula mécula tiene un escandallo, ¿vale? Y tenemos que saber cuál es el coste directo de nuestros productos o servicios, ¿vale? Y estoy hablando aquí, si os dais cuenta, aquí en escandallo de la tecula mécula viene en 9 yemas, un huevo, 250 gramos de almendra, 2 cucharadas y 3 cucharadas de harina y chocolate para derretir, el almíbar, etcétera, ¿vale? Es decir, aquí viene un coste de los productos, o sea, un coste de los elementos. Luego falta pues el coste el coste hora, cuánto tiempo cuántas personas están aquí haciendo una tecula mécula y durante cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Cuánto tiempo se tiene el horno, etcétera. Pero ya tenemos un esquema claro de los costes directos de nuestro producto o servicio, ¿vale? Ahora, pregunta, ¿quiénes de vosotros tenéis un escandallo para aquello que producís? ¿Hay alguien que no lo tenga? Monse, que te he visto ahí. ¿Lo tienes? Hola, bueno, se me ve a contraluz. Justo estaba pensando en que no sé cómo aplicarlo en mi negocio. O sea, no sé, o sea, seguramente lo tenga, pero no lo tengo localizado. Vale. ¿Qué haces tú, Monse? Yo tengo un centro de psicología. Vale. Pues escucha, porque lo vamos a ver más adelante. Esto que es de productos también es de servicios, Claro. ¿vale? Y entonces, tú das, tú tienes un centro de psicología en el que o bien das sesiones, ¿vale? Para personas, ¿vale? O bien haces formación, ¿vale? Y Ujú. ahora la pregunta es muy clara. Eh, tienes dos tipos de productos, si hiciese formación, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es tu coste directo de la sesión? Vale. 60 euros. No, eso es lo que factura la mujer. Ah, ¿Cuál vale. es tu coste? ¿Cuál es tu coste directo? Pues el primer coste directo que tienes es tu coste hora. Claro, pues no sé diferenciarlo porque, claro, o sea, yo lo que pienso es las sesiones duran 50 minutos, Sí, ¿vale? O sea, y suelo dar las sesiones en punto y cada sesión son 60 euros. vale. Eso es las ventas. Tú dices, yo tengo que hacer tantas sesiones y la pregunta, ¿cuál es el Qué coste de jaleo esa tengo en la sesión? cabeza, ¿eh? Vale, no te preocupes. La pregunta es, ¿cuál es el coste de esa sesión? El coste son 60 euros. No, el coste no. Mujer, esa es la facturación, Vale. ¿vale? Entonces, ¿cuál es el coste de esa sesión? Pues el que tenemos que identificar muy claramente, el que podemos identificar muy claramente para un servicio es el coste hora de la persona, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es tu coste hora? Pues muy simple, ¿vale? Tú pregúntate
cuál es tu coste mensual, es decir, cuál es tu coste de autónomo más, Vale, más tu facturación mensual, ¿vale? Y lo divides por un estándar de y pon 160 horas al mes, que realmente son 170 y tantas, pero podemos dividirlo en 160 horas. Y ese es tu coste mensual, vale, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, puedes identificar otra serie de cosas. Por ejemplo, dices, yo utilizo material para dar mis sesiones. sí, Vale, ¿y ese material es de un solo uso o de varios usos? de varios usos. Vale, ¿cuántos usos tiene el material? ¿Lo puedes estimar? Pues en principio, salvo que se les rompa el ordenador, indefinido, porque son o sea, son tablas que mando por mail o por Drive. Entonces, lo que quiero decirte que aquello que puedas estimar, que puedas identificar que está directamente afecto a lo que estás haciendo es un coste directo, ¿vale? Y tienes que ponerlo en tu escandallo, ¿vale? Por Vale, ejemplo, imagínate que tienes vale. una consulta y la abres, por ejemplo, bueno, ahí Pablo ya te va diciendo Sí, ya costes, me ha dado pistas, lo he visto, me ha hecho ¿vale? chuleta. Autónomos, seguros, alquiler, pero ¿qué quiero decir? Imagínate, yo tengo una consulta que solo la abro de 6 a 8 y Mm, entonces, y como solo gasto luz de 6 a 8 pues tú dices, la luz, ¿vale? claro, todo Sí, eso sí que lo tengo identificado. ¿vale? Entonces, ese es tu escandallo. Y, Vale, lo que y es muy importante saber que, y es muy importante, aunque esto no es exactamente gestión presupuestaria, pero a mí me gusta comentarlo aquí, es muy importante saber cuál es el beneficio o el margen que yo le saco mi producto unitario, ¿vale? ¿Por qué? Porque con ese margen que yo le saco es el que me va a servir para gestionar la rentabilidad de mi negocio. Y porque al fin y al cabo, aunque parezca mentira, el margen es el volumen por la rotación. Y en tu caso es rotar. Es decir, es cuanto más servicio vendes, lo multiplicas por el margen unitario, eso es lo que estás cubriendo. ¿De acuerdo? vale, ¿Vale? En cualquier caso, el concepto de escandallo, como ya lo decía aquí Rafael, para mí es clave. Es decir, tanto para un producto como para un servicio tenemos que definir cuáles son los costes afectos. Es decir, yo tengo una empresa de asesoría, yo tengo una empresa de consultoría, ¿vale? Yo cuando hablo con mi gente, hablo con mis colaboradores, yo le defino un precio unitario. Digo, oye, mira, si quieres hacer si quieres hacer una hora de formación, vale tanto, ¿vale? Te la pago a tanto, ¿vale? Entonces, para mí es muy simple, porque con ese concepto lo que hago es simplifico todo mi escandallo. ¿Me claro, explico? Es decir, mi coste hora de formación es tanto en este proyecto, ¿vale? Pero es importante que cada uno de nosotros tengamos ese escandallo definido a la hora de saber gestionar nuestros productos y nuestros servicios, ¿vale? vale. Insisto, Gracias. escandallo, lo tenemos que tener identificado, lo tenemos que tener, tenemos que saber cuál es el escandallo, ¿vale? Tú has dicho, Pablo, que es el coste de persona más gestoría, más autónomo, más seguro, más alquiler. Yo en el escandallo pondría simplemente los costes directos, ¿vale? Ya sé que la gestoría puede decir que está ahí, que los seguros, etcétera, pero puesto que los seguros a ver, insisto, es decir, eh, a ver, si yo el seguro lo puedo calcular en base a una hora, ¿vale? Pues lo tengo claro, pero si yo no sé cuántas horas voy a trabajar, entonces yo lo pondría como un coste ya más general, ¿vale? El tema de la gestoría, pues también podría ser igual, ¿de acuerdo? El alquiler, yo lo pondría como, es cierto que el alquiler es un coste asociado a la actividad, pero yo lo pondría como mm, un coste más indirecto que directo, pero no quiero entrar en esto ahora mismo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, es muy importante a la hora de gestionar los costes, ¿vale? Cuéntame, en el caso de Monse, vale, sí, en el caso de Monse, es muy importante que sepamos ese escandallo, ¿vale? Y luego que identificamos todos los costes. Es decir, aquí en la parte del IKEA hemos hablado, perdona, en la parte del IKEA hemos hablado de estos costes, pero también hay que ver cuáles son los costes de las cajas, de los embalajes, etcétera, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el escandallo, ¿vale? El escandallo no es estático, sino que va modificándose a lo largo del tiempo, ¿vale? A ver, van a subir el salario mínimo, los costes de personal varían, los costes
del coste para aquellas empresas que tengan, para aquellas empresas que utilicen la logística, los costes de logística también varían, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese escandallo lo tenemos que actualizar al menos cada año, ¿vale? Muy importante, por lo tanto, que el escandallo es un elemento que nos sirve al menos para saber cuál es el margen que tenemos por cada uno de los productos, ¿vale? Y esto es importante porque nos permite saber si yo tengo un producto que se vende muy justo de margen y tengo que imputarle los costes que no son directos, por ejemplo, oficina o otros costes, pues tenemos un problema, ¿vale? Tenemos que ver si se está siguiendo a pie juntillas el escandallo, la estimación de coste o si existen ineficiencias. Yo voy a contar un caso, es decir, yo era responsable de operaciones y de calidad de una empresa en la que fabricábamos comida que se llama Quinta Gama, pues para colegios. Y entonces la mayoría de la comida la comprábamos fuera, pero habíamos detectado que perdíamos dinero cada vez que había tilapia con tomate. Entonces empezamos a ver qué pasaba con la tilapia con tomate y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces lo primero que vimos es, ¿la tilapia cómo se compra? ¿Congelada o se compra fresca? Bueno, se compra congelada, pero el indicador que teníamos para transformar la congelada a fresca, para la descongelación, estaba bien. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa con la fabricación de la tilapia con tomate, dónde está el problema. Entonces empezamos ahí y le dijimos a la gente fuimos a la fábrica y dijimos a la gente, empezad a fabricar. Y empezaron a fabricar y cuando llegó el tema de la tilapia, cuando llegó el tema de añadir el tomate, ponía la receta esta de la técula mécula, pues la receta que teníamos para esto ponía 400 gramos de tomate y las latas eran de 500 gramos. Entonces cogía la mujer que teníamos allí y echó la lata entera y dijimos, ya sabemos dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Y nos dijo, es que no tengo un medidor para esto. Bueno, no se preocupe que usted se lo damos, pero si fabricamos, si en un producto en el que estaba muy escaso de margen, como ahora lo tenemos, la mayoría de nosotros, dilapidamos 100 gramos de tomate, pues ahí se nos va el margen, ¿vale? Entonces, el escandallo es un elemento clave a la hora de gestionar la rentabilidad de nuestros productos y nuestros servicios. Y, como he dicho, encuentra las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre un producto y un servicio? Pues exactamente la misma. ¿Vale? En cualquier caso, y volviendo a lo que es el presupuesto, pues hemos parado por aquí. Volvemos a la gestión presupuestaria, ¿vale? Tenemos ingresos, tenemos gastos, coste de venta, gasto de personal, otros costes o gasto de explotación y resultado bruto de explotación. La parte de amortizaciones, que ahora lo contaremos, y luego tenemos un resultado neto, que es este de aquí. Incluimos gastos financieros y otros temas, y luego tenemos el resultado de las actividades ordinarias, mensual y acumulado. Este para mí es un presupuesto en el que yo voy a tener un marco de gestión para el año que viene. ¿Por qué? Porque yo ya he identificado pues cuántas ventas preveo para el mes 1, el mes 2, el mes 3, de qué tipo, cuál es el coste de ventas asociado, tendré unos gastos, unos costes que serán más o menos fijos o no, la cuota de autónomo, las retribuciones, otros costes que puedo gestionar o no. Todo esto son una serie de identificación de los costes. Y luego, cuando empiece el año que viene, cuando empiece a trabajar sobre el primer mes de ejecución, pues lo que tengo que hacer, y lo veremos más adelante, es ir midiendo, es ir tomando los datos y ver en qué forma estoy ajustándome al presupuesto o no, ¿vale? Como he dicho, es un marco de gestión. Es decir, el año que viene o en enero o si empiezo ahora, si el presupuesto lo he elaborado ahora en febrero y es para empezar en marzo, pues quién sabe qué va a pasar en marzo, pero tengo mecanismos para saber, para preguntarme por qué no he logrado estas ventas, a qué se deben, para ver si puedo hacer algún ajuste en estos gastos, para ver si necesito otro tipo de gestión financiera o de gastos financieros para aguantar, para ver si el proyecto es rentable en un futuro, para ver a qué se deben las distorsiones de las cosas que se van produciendo o que van apareciendo. No sé si se entiende. Bien, pues seguimos, ¿vale? Asociado a esta gestión presupuestaria, pues tengo otro concepto que es muy interesante para mí y que tenemos que tener muy claro, que es la gestión de la tesorería. Es decir, yo tengo un presupuesto, pero después yo tengo que gestionar día a día el proyecto, mi proyecto emprendedor, mi negocio. Porque no sé si lo sabéis, a ver si lo encuentro, pero hay varias formas de morirse.
financieramente. No sé si lo sabéis. En una empresa hay dos formas de morirse. La primera es de repente y la segunda es poco a poco. ¿Vale? Te pueden morir de repente es cuando resulta que no tienes dinero en el banco para pagar todo aquello que tienes que pagar. El negocio puede ser rentable en un futuro, pero has llegado en un momento en el que no tienes esa capacidad de gestión para afrontar el futuro de tu negocio, afrontar los pagos que requiere. Y ese es básicamente un problema de la gestión de tesorería. Es decir, este morirse de repente, ¿vale? Es esa gestión de tesorería. Otra forma de morirse es morirse poco a poco, como la rana que está en el cazo, ¿no? Y ahí lo que tienes que ver es qué acciones puedes hacer para gestionarlo. Pero la gestión de la tesorería es muy importante porque te permite capear el día a día. Es decir, no sé cuántos emprendedores hay aquí, habrá muchos, pero uno de los grandes problemas que yo tengo en mi negocio es saber qué voy a facturar el mes que viene, ¿vale? Y eso de saber qué voy a facturar el mes que viene significa que yo tengo que tener muy claro cuáles son los elementos, los cobros, los pagos y cómo puedo ajustar esos elementos a la hora de resolver mi operación normal de la empresa, ¿vale? De tal forma que si antes teníamos un presupuesto financiero, económico financiero, que me sirve para gestionar la rentabilidad de la empresa, para ver la evolución, para tomar decisiones sobre si las ventas que yo he previsto están bien, de por qué no se logran. Es decir, ¿por qué no se logran unas ventas? Pues pueden ser por muchas formas, porque la parte comercial no se gestiona bien, porque los clientes no compran, porque el lenguaje o la estrategia de marketing no es la adecuada. Se puede las ventas no se pueden no se pueden lograr por muchas formas. Entonces, ese proceso de análisis hay que realizarlo, ¿vale? Pero la gestión de la tesorería es para gestionar directamente en la operación de la empresa, ¿vale? Para que no haya problemas y para que no tengamos que pedir dinero. No hay nada más peor que llegar el 26 o el 27 de cada mes y decir, ¿cuánto tengo que pagar este mes? El 1, y tener que buscar dónde están los dineros, ¿vale? Para ello, pues está el concepto de presupuesto o de gestión de tesorería, que si partimos de un buen análisis económico-financiero, lo vamos a tener identificado el presupuesto o la gestión de tesorería, el presupuesto de tesorería del año que viene, lo vamos a tener así, ¿de acuerdo? De tal forma que aquí básicamente vamos a registrar lo mismo, pero desde el punto de vista del concepto del pago y del cobro, ¿vale? Tenemos que en el mes el primer mes, tenemos una aportación inicial de 3.000 euros y luego tenemos identificados todos los pagos y los cobros que tenemos que hacer, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero en la parte del presupuesto hemos incluido una cosita que se llamaba IVA. Y que el IVA lo tenemos que incluir también como una partida, ¿vale? Y que además el IVA, no sé si lo sabéis, se paga o se cobra, ¿vale? Porque también hay IVA negativo, y os comentaré por qué. Los meses 1, aquí no está el 1 porque empezamos el 1 y empezamos a generar a partir, o sea, se cobran los meses de enero, abril, julio, se cobra o se paga y octubre, ¿vale? El IVA es un elemento que hay que pagar, es un impuesto, ¿vale? Y tenemos que prever ese concepto a través de las operaciones que hacemos, ¿vale? Y tenemos que saber cuál es el IVA que está afecto a nuestra actividad y el IVA que está afecto a aquellos elementos que están aquí asociados a los ingresos y los gastos que tenemos. Por ejemplo, en un negocio normal el IVA es del 21%, pero si tú tienes que viajar y te vas a un hotel, el IVA no es del 21, creo que es del 10, ¿vale? Hay empresas que no tienen, producen, que realizan formación y no tienen IVA, ¿vale? Sin embargo, tienen adquisiciones, compran, por ejemplo, el alquiler, la luz y el agua, el teléfono, etcétera, pues lo cobran al 21%, ¿vale? Entonces, tenemos que calcular cada mes, y aquí está hecho a nivel trimestral, el IVA. ¿Cómo se calcula el IVA? Pues en una línea más abajo diciendo cuál es el IVA de las ventas, ¿vale? Y cuál es el IVA de cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, la cuota autónomo no tiene IVA, las retribuciones de autónomo no tiene IVA,
El alquiler pues tendrá un IVA creo que es o un IRPF, que también tendremos que calcularlo. La luz y el agua tienen un 21%, el teléfono e internet, etcétera. Es decir, tenemos que tener identificados todos los cobros y los pagos que tenemos que hacer. ¿Para qué me sirve esto? El presupuesto de tesorería. Este documento es un documento, el otro es un documento de análisis y de gestión, ¿vale? Este es un documento más vivo, en el que yo voy a registrar aquí cada uno de los cobros y los pagos que me van surgiendo, ¿vale? Y lo voy a tener que ir ajustando para ver cuál es el saldo final de caja, para que no tenga ningún negativo en el acumulado. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve esta gestión de tesorería? Pues para ver si necesito dinero en algún momento y para gestionar los cobros y los pagos de alguna forma para que siempre tenga caja en dinero contante para realizar estos pagos. ¿Se entiende? Si no se entiende, comentádmelo, ¿vale? Pero para eso sirve la gestión de la tesorería, ¿vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo puedo, de alguna forma, ¿vale? La gestión de la tesorería me permite gestionar los periodos de cobro y de pago, lo dice Pablo, pagar 60 días y cobrar al contado y ya está, en la medida en que se pueda, claro. Me permite gestionar los periodos de cobro y de pago de todo aquello que yo tengo que pagar y todo aquello que tengo que cobrar, ¿vale? Hay cosas que no sé hasta qué punto se pueden gestionar, es decir, la cuota autónomo te llega el día 30 o el día 31 o el día 1 y la tienes que pagar. Pero si tú tienes que pagar a proveedores, ¿vale? Pues en vez de pagarle el día 1, pues lo pagas al mes siguiente, ¿vale? O si tienes que pagar alguna otra cosa, el alquiler, negociar, es decir, en la gestión de la tesorería lo que nos sirve es para mover las obligaciones de cobro y pago de tal forma que el saldo final de caja que tenga siempre sea positivo, ¿vale? Y si es negativo, pues tendría que irme aquí, como el presupuesto, y acudir a otros instrumentos financieros, a los que ya he dicho, pues una línea de crédito o un préstamo, etcétera, ¿no? Básicamente para eso sirve la gestión de la tesorería, ¿vale? Es decir, pero tenemos que hacerla. Es decir, os lo digo, es decir, durante 5 años analizamos unas 400 empresas industriales en Extremadura y solo el 20 o el 30%, si alguien no hacía gestión presupuestaria, gestión de tesorería lo hacía mucho menos. La única gestión de tesorería que hacía es, yo miro el banco y veo si tengo dinero, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro en nuestro negocio, saber qué dinero tenemos, qué obligaciones tenemos que afrontar para el próximo mes, los próximos 2 meses, cómo las vamos a afrontar, a partir de qué momento vamos a pagar a los proveedores, etcétera. Vamos a cobrar de los clientes, vamos a pagar a los proveedores y sobre esto poder realizar en la medida que podamos algunos ajustes, ¿vale? Y yo, por ejemplo, que intento hacer una gestión de tesorería más o menos razonable, pues este mes me he llevado a finales de, no este mes de enero me llevaba una grata sorpresa. Es decir, yo el año pasado pagué un impuesto de sociedades muy grande, este año, pues lo que ha sido, o sea, hace 2 años pagué un impuesto de sociedades grande, este año ha sido más pequeño y me han devuelto unos 3.000 euros de impuestos de sociedades porque, bueno, pues porque es así, porque no me lo habían devuelto algo, ¿vale? Ya os contaré a qué se debe el tema el tema del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es un impuesto que tienes que pagar sobre tus beneficios, ¿vale? Pero si, por ejemplo, si tú tienes este año un impuesto de sociedades o si has pagado 3.000 euros, ¿vale? Entonces tienes que hacer una cosa que se llama ingresos a cuenta. Es decir, el Estado asume que el siguiente impuesto de sociedades va a ser igual, ¿vale? Y claro, si es menor, pues te tiene que devolver todo aquello que hayas pagado. ¿De acuerdo? Bueno, en cualquier caso, hay que gestionar bien la tesorería. Y esto nos sirve también para tomar decisiones sobre cobros y pagos, ¿vale? Y si necesitamos dinero por algún motivo, para recurrir a instrumentos financieros o propios, bolsilleros, para cubrir esos despropósitos, ¿vale? Entonces, importante, y os lo cuento otra vez, disponer de un presupuesto anual de vuestra empresa, en el que identifiquéis los ingresos y los gastos, ¿vale? Que no lo habéis hecho nunca, empezad, porque es bueno empezar. Siempre al principio vais a tener muchos problemas, pero después lo que vais a hacer es tener que ir ajustándolo y vais a tener historia, vais a tener conocimiento de vuestros clientes, vais a tener conocimiento y vais a tener
un instrumento de gestión que os sirva para saber cuál es vuestra rentabilidad. Y luego, lo siguiente que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que tener un instrumento de tesorería, gestión de tesorería. Es decir, identificar cuáles son vuestros cobros y vuestros pagos. Y con esto tenemos una planificación financiera bastante ajustadita y bastante interesante, ¿vale? Es decir, he mezclado conceptos, pero lo primero que tenemos que hacer es definir, que está aquí, ¿vale? Conocer, es decir, identificar cobros, gastos, ventas, ingresos, etcétera. El segundo punto que tenemos que hacer es medir, es decir, una vez que tenemos definidos los presupuestos y la tesorería, hay que gestionarlo. ¿Cómo se gestiona el presupuesto? Pues entonces lo que hacemos es llevamos una hoja paralela en la que registramos desde un punto de vista de empresa todo aquello que se van realizando, lo que yo llamo los incurridos. Es decir, contabilizamos, registramos los gastos reales, los ingresos reales, las ventas reales y por qué categoría, ¿vale? Y todo eso nos sirve para conocer los costes reales, para incorporar cosas que se nos han olvidado, que no teníamos claro, y para hacer un análisis de la diferencia sobre los costes que teníamos identificados y los costes actuales, ¿vale? Y también es muy importante, nos proporciona una base para un histórico para los siguientes años, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos? Pues para eso, para conocer desviaciones, para preguntarnos por qué se producen, para ver si son coyunturales o son sistemáticas o estructurales, para saber si se deben a factores propios o para saber si se deben a factores externos, qué podemos hacer para corregir lo que pasa. Para eso se hace, ¿vale? Y os recomiendo eso, llevar una hoja Excel paralela y ojo, al final de cada mes, cuando llevéis una hoja Excel de incurridos, tendréis que ajustar las NOF. Es decir, tenéis que preguntaros si aquellas necesidades operativas de fondo son las que necesitáis para gestionar vuestro negocio. Si habéis tenido un volumen de ventas mayor y unos gastos contenidos, seguramente las NOF estén sobreestimadas, pero es bueno dejarlas. Si habéis tenido problemas a la hora de las ventas y los costes son interesantes, seguramente tendréis que pensar en que aquella línea de crédito que habéis tenido o aquellas necesidades de incorporar dinero, de aportar cash para aportar tesorería, para gestionar, para garantizar la continuidad de vuestra empresa, son las correctas. ¿De acuerdo? Y luego, pues eso, decidir, ¿vale? ¿Qué hacemos para todo esto? ¿Y qué cosas se pueden hacer? Bueno, pues hay que considerar varios elementos que no sé si lo sabéis. ¿Conocéis el concepto de punto de equilibrio? Bueno, pues lo comento. El concepto de punto de equilibrio es un concepto, vale, pues el punto de equilibrio es un concepto en el que tú lo que haces es, tienes tus costes y tienes tus ventas. Este apartado de aquí son las ventas y este apartado de aquí son los costes. Y de este apartado de aquí, que son los costes, una línea paralela a los costes son los costes fijos y estos son los costes variables. Y el punto de equilibrio se produce en el momento en que las ventas superan a los costes. Y a partir de aquí, lo que va a ser de ganancias es el incremento del margen que tienes identificado, ¿vale? Entonces, sobre este punto de equilibrio, inicialmente se pueden tomar una serie de decisiones. Es decir, este punto de equilibrio que está aquí, que supone unas ventas X, lo puedo pensar bajar más abajo a unas ventas menores. Pero para bajar este punto de equilibrio tengo o bien que aumentar la curva de la venta, es decir, incrementar el margen de lo que vendo, ¿vale? O bien lo que tengo que ajustar mis costes fijos o mis costes variables. ¿Cómo se puede hacer la variabilización de los costes o bajar los costes fijos? Pues son mecanismos que tendréis que ver a través de instrumentos financieros o a través del propio análisis de vuestros costes. Si estáis incurriendo demasiados costes, mejorar los costes energéticos, etcétera, ¿no? Entonces, este, que es un elemento que tenéis que considerar, es algo
es algo a analizar, ¿vale? Las gallinas que entran por las que salen, ¿vale? Em, Cosas que os quiero decir que os sirven un poco para que tengáis en cuenta a la hora de gestionar. Estamos hablando aquí de planificación financiera, pero un poco para gestionar vuestra financiación, ¿de acuerdo? Y son tips o son, como digamos, consejos que igual os comentarán después, os comentaremos después, pero lo queremos dejar ya un poco antes, ¿vale? Gestión de la financiación, ¿vale? Si te vas a financiar con un banco, lo mejor es que las deudas sean a largo plazo, ¿vale? Si son a corto plazo, tenemos un problema, porque si vencen a un año, vencen a una serie de meses y te van a pedir que la renueves o te pueden quitar la financiación, ¿vale? Entonces, si tienes una línea de crédito o, por ejemplo, pides un préstamo para algo, que sea un préstamo a largo plazo, ¿vale? Un error, por ejemplo, y lo veremos después, es decir, yo me voy a gestionar con un, es decir, imaginad, tenéis que pagar el IVA, ¿vale? Entonces, los bancos, imaginad que tenéis que pagar 4.000 euros de IVA. Creo, ya se ha acabado el periodo, pero que hubierais tenido que pagar 4.000 euros de IVA. La primera de las opciones para pagar los 4.000 euros de IVA es soltarlo el día 31 de enero, ¿vale? Directamente de vuestra cuenta. Os quitáis de problemas, pero vuestra tesorería se resiente. La segunda opción es, pues, a las entidades bancarias te dicen, venga, te hago un préstamo a 3 meses. Entonces, tienes que pagar 4.000 euros de IVA, pues yo te doy 1.300, pero tienes que pagar 1.300 cada mes, ¿vale? Tienes una ventaja, que es, en 3 meses te ha quitado la deuda. ¿Cuál es el problema? El problema es que tienes que sacar 1.300 euros de tu tesorería. ¿Qué otra opción hay? Pues te vas a Hacienda y Hacienda te dice, bueno, te doy la opción de, si es menos de X dinero, te doy 6.000 euros, ¿vale? Te financio eso, te doy 6 meses sin pagar y luego lo puedes pagar el mes 7, 8 o 9 o lo que sea, ¿vale? Entonces ahí sabes que tienes más tiempo para pagar, con lo cual, y que vas a pagar la misma cantidad que te dice el banco, pero 6 meses después. Con lo cual tienes más dinero en cuenta para dedicarlo a otras cosas, ¿vale? En definitiva, cuando gestionáis con los bancos, y lo veréis más adelante, intentad que el endeudamiento sea a largo plazo, ¿vale? Otro elemento que tenéis que considerar, gestionar la tesorería de forma regular. O sea, ya lo he comentado, es decir, eh, la planificación financiera, es decir, la gestión de la presupuestación, del presupuesto y la gestión de la tesorería hay que mirarla cada semana, ¿vale? Vigilar los bancos por si tenemos alguna falta. Si tenéis un negocio que tiene mucho volumen, pues es mejor que la miréis cada 2 días. Pero si tenéis un negocio que vendéis poco, pues la podéis mirar cada mes o cada 2 semanas. Pero miradlas, vigiladlas. Mirad que siempre tenéis, el suficiente dinero para cubrir vuestras obligaciones, al menos en un mes. ¿Vale? Equilibrar el corto y el largo plazo. Aprovechar los recursos disponibles, como he dicho, es decir, la agencia tributaria te permite pagar tu deuda en 6 meses sin intereses. No hagas bola, es decir, no sé si lo sabéis, pero si tenéis un problema de rentabilidad de vuestra empresa, lo mejor es que no hagáis bola, ¿vale? Es decir, que no os pongáis a hacer todo esto, ¿vale? Y luego, ojo, olvidaos de los rollos estos del revolving, del Cofidis y de aquellos préstamos que os están dando un préstamo de tarjetas al 20% anual. No sé si trabajáis alguno de vosotros con este tipo de tarjetas o con este tipo de préstamos, pero esto, por favor, olvidaos de ello, ¿vale? Bueno, quiero introducir en la media hora que queda aquí un concepto que está apareciendo aquí en la gestión en la gestión presupuestaria y en todo esto, que es el concepto de amortización. Y aunque quiero saber quién conoce el concepto de amortización y quién no. Así que, por favor, dejadme alguna nota. Sí, Pablo, yo entiendo que tú lo conoces. Monse dice que no. Catalina, sí, yo entiendo que Catalina sí lo conoce. A ver, ¿quién no conoce el concepto de amortización? Vale. Bueno, pues voy a dedicar un rato a comentaros el concepto de amortización y por qué está aquí abajo, si lo veis aquí en amortizaciones, ¿vale? Como un elemento, ¿de acuerdo?
Vale. ¿Qué significa el concepto de amortización? ¿Vale? A ver si lo puedo ver aquí. Es que yo no os veo. A ver, no os veo ahora porque estoy aquí con varias pantallas. ¿Vale? ¿Qué es la amortización? Vale. Pues la amortización es para mí una argucia, ¿vale? De la agencia tributaria, tanto española como la portuguesa, como cualquier otra, y que lo que hace es que, digamos, distorsiona de alguna forma tu contabilidad y tu forma de gestión, pero tiene su lógica y hay que explicarlo. Vale. Eh, Cuando se trata de que una empresa adquiere o un autónomo adquiere un bien que tiene cierta entidad, ¿vale? Cuando hablo de un bien, por ejemplo, hablo un coche o un ordenador o un teléfono móvil, ¿vale? O un local comercial o un programa informático, etcétera, ¿vale? Entonces, ese bien es susceptible de amortizarse, ¿vale? De hecho, se amortiza. ¿Qué significa amortización? La agencia, que de cara a Hacienda o de cara a tu gestión presupuestaria y fiscal, ¿vale? Si yo ahora me gasto 10.000 euros en un coche, en un carro, ¿vale? Yo no, en esta partida de los presupuestos, ¿vale? No puedo poner gasto coche 10.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Estado presupone que cuando tú te compras un bien, lo vas a renovar al final de su vida útil. Me explico. Si tú te compras un coche, el Estado dice la vida útil de un coche son 5 años y yo presupongo que ese coche te lo vas a comprar, te lo vas a renovar, ese coche o uno parecido a los 5 años. ¿Vale? Entonces, el gasto que tú, o entonces, el valor de ese coche se diluye en toda su vida útil. El valor del coche, el valor de un programa informático, el valor de un teléfono móvil, el valor de una oficina, el valor de un ordenador, se diluye a lo largo de su vida útil. De tal forma que, por ejemplo, si tú tienes un coche y te gastas 6.000 euros o 12.000 euros en el coche y el coche tiene una vida útil de 5 años, que son 60 meses, cada mes lo único que te puedes desgravar como amortización es la parte alícuota de esos 12.000 euros en esos 60 meses, que serían, pues no sé si son 200 euros. ¿Vale? No sé si me explico bien. ¿Me he explicado? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando tú te compras un bien como un coche o un teléfono móvil o algo de eso, ¿vale? No te puedes desgravar como gasto, no puedes considerar como un gasto la totalidad, sino lo que está asociado a cada mes en base a su vida útil, ¿vale? ¿Y cuál es la vida útil de cada uno de los elementos? Pues en Portugal puede ser diferente, pero en España, si no me equivoco, la vida útil es esta de aquí, ¿vale? Esta no es la vida útil, este es así. En Portugal tienes 68 años para edificios y construcciones, un periodo máximo. En España, perdón, 20 años para instalaciones mobiliario en serie, 18 años para maquinaria, 14 para vehículos, para elementos de transporte, camiones, 10 euros para elementos de tratamiento de información y programas, 10 años, 8 años, 14 años. Es decir, ¿qué quiero decir? Que cuando tú te compras un bien de este tipo, ¿vale? No te puedes considerar todo como un gasto, solo te puedes considerar la parte correspondiente mensual, dividir el valor de ese bien entre el número de meses. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está bien explicado para aquellos que lo conocen, sí o no? Bien, de tal forma que, por ejemplo, imaginaos, una de las cosas que se suelen hacer mucho, ¿vale? Es a partir de una cantidad, no, divides, es decir, divides el coste de adquisición entre el número de meses y es lo que te tienes que decirme. ¿Alguien quiere decir algo? Hola. ¿Alguien está No, Dime. lo que me refería es que
tiene que ser un importe a partir de una cierta cantidad para hacerlo de la amortización, aunque sea una cosa muy pequeña, lo tienes que hacer. Depende del bien, ¿vale? Si te compras un teléfono móvil por 300 euros, es un teléfono móvil y lo puedes y lo tienes que amortizar, ¿vale? ¿Me explico? Entonces, una de las cosas que las empresas suelen hacer es en la gestión presupuestaria y en la gestión de la operación de la empresa, es llegas en octubre, noviembre y empiezas a pensar, bueno, ¿y yo cómo voy de impuestos a sociedades? Porque tú vas haciendo un cálculo, ingresos, gastos, etcétera, ¿no? Imaginaos que tienes, que tienes una rentabilidad de la empresa alta y estás previendo pagar de impuestos a sociedades 10.000 euros, ¿no? Y entonces, muchas de la gestión que hacen las empresas es decir, bueno, tengo que pagar 10.000 euros de impuestos a sociedades. Si puedo anticipar algunas de las cosas que quiero hacer para el año que viene, mejor. Entonces, ¿qué decisiones puedes anticipar? La adquisición de cosas, ¿vale? Pero claro, o los gastos del año que viene. Pero claro, si tú por ejemplo, tienes 10.000 euros de impuestos a sociedades y te compras un coche por 8.000 euros, estás haciendo, desde el punto de vista fiscal, una operación que es una porquería, ¿vale? Porque no te vas a desgravar 8.000 euros del coche, sino te vas a desgravar la parte alícuota de los meses que te quedan por acabar ese mes. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de amortización. Lo que dice es, repito, tú te has comprado un bien, yo voy a presuponer que ese bien lo vas a renovar al final de su vida útil, ¿vale? Por lo tanto, y también un poco para mejorar las finanzas del Estado, tú no vas a imputar el coste total de ese bien en el mes de adquisición, sino que lo vas a diluir a lo largo de tu vida útil. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, ¿qué impacto tiene todo esto? Pues el impacto que tiene es que hay una partida que, entre comillas, es ficticia, ¿vale? Que está aquí, que son las amortizaciones, ¿vale? Que en principio esta sociedad, esta empresa no tiene amortizaciones, pero que las amortizaciones es una partida ficticia. ¿En qué sentido es ficticia? En el sentido de que si tú te compras un coche hoy, tú sueltas 20.000 euros, ¿vale? Pero contablemente lo que tienes que definir aquí es la amortización, ¿vale? Si os acordáis, la semana pasada Vicente os contó la diferencia que hay entre el concepto de devengo y el concepto de caja, ¿verdad? Es decir, cuando se produce una operación, ¿vale? Y cómo se contabiliza. Pues este es uno de los elementos que distorsionan, por así decirlo, la contabilidad con la gestión real de una empresa, ¿vale? Es decir, que por un lado tienes lo que valen bien, ¿vale? Y lo que tú te has gastado. Es decir, tú te compras ahora un teléfono móvil y te cuesta 600 euros, ¿vale? Se descontrola el gallinero. Tú te compras este teléfono móvil, si te lo compras a plazos, bueno, pues más o menos lo puedes ver, pero si tú te compras este teléfono móvil, ¿vale? Que vale 600 euros, tú no te puedes desgravar 600 euros. Te tienes que desgravar 600 euros en la vida útil, con su parte alícuota mensual, ¿vale? Sin embargo, la salida de caja ha sido 600 euros, ¿vale? Entonces, el concepto de amortización está aquí como un elemento que tenéis que considerar en el caso de que adquiráis elementos, activos, ¿vale? ¿Qué se considera un activo? Se considera pues un vehículo de transporte, se considera una maquinaria, por ejemplo, pues una máquina de coser, que es un elemento de fabricación, ¿vale? Se considera un ordenador o un portátil, se considera un teléfono móvil, se considera si es un alquiler, ¿no? Pero si es un gasto, si te compras una oficina, se considera una oficina. Entonces, ¿y quién te dice qué elementos son susceptibles de amortizar? La gestoría, ¿vale? Pero cualquier cosa que sea un activo es un bien susceptible de amortizar y por lo tanto tenéis que considerarlo como una amortización, ¿vale? Y es uno de los elementos que cuando
Y una de las, es decir, por ejemplo, lo que os he comentado aquí de la planificación está aquí. Esto es un presupuesto, como yo le llamo un presupuesto operativo, pero hay una diferencia muy grande entre lo que sería este presupuesto operativo, ¿vale? Y lo que sería realmente un presupuesto contable, es decir, un presupuesto basado en el esquema de cuentas que tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y de hecho, cuando vosotros, por ejemplo, le pidáis si vosotros estáis acostumbrados a trabajar con gestoría o con la persona o con una asesoría y estáis acostumbrados a pedirle los estados financieros, ¿vale? Ellos os van a dar un resumen por las cuentas, ¿vale? Pero no van a dar un resumen de este tipo, ¿vale? Entonces tendréis que hacer en algún momento un ejercicio de comprobación, un ejercicio de visualización entre unas cosas y otras, ¿vale? Pero cuando hablamos de un presupuesto operativo, que es el que hay que hacer a la hora de gestionar la empresa, es este presupuesto, ¿vale? Preguntas que queréis hacer sobre amortización o sobre lo que sea. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre la amortización? Que se descontrola el gallinero. Bueno, en cualquier caso, insisto, em, para mí muy importante que gestionéis, que identifiquéis los costes y que hagáis una previsión de vuestros gastos, ¿vale? De vuestras ventas. Que la previsión de vuestras ventas es un problema, efectivamente, ¿vale? Pero si tenéis una empresa que ya tiene una cierta historia, tenéis que tirar de vuestro histórico y hacer los ajustes necesarios para que esto sea así, ¿vale? Que además de esto, tenéis que saber cuáles son vuestras necesidades de fondos, ¿vale? ¿Cuáles son las NOF? ¿Qué vais a necesitar de colchón para cubrir vuestro negativo? Que la gestión presupuestaria implica una revisión de qué ha pasado, por qué ha pasado y qué decisiones tengo que tomar al respecto, ¿vale? Y que eso que ha pasado, que no ha pasado, es un ejercicio que tenéis que realizar cada mes. Cada mes tenéis que hacer un registro de cuáles son vuestros ingresos, vuestros gastos y analizar de un punto de vista no solamente financiero, sino de negocio, por qué no se han llegado a esas ventas, qué gastos han aparecido que no tenemos, qué incrementos de costes nos aparecen que no teníamos considerados y que están distorsionando nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Todos esos elementos lo tenéis que analizar cada mes y revisar y llevar ese control. Y luego, asociado a eso, tenéis que definir vuestro presupuesto y vuestra gestión de la tesorería. Muy importante para que no se os descuadre, ¿vale? Es muy importante gestionar la tesorería. Ya os he dicho que hay varias formas de morir, ¿no? La primera de ellas es de repente. Sí, llega un momento en que sí, verdad, tengo muchos efectos a cobrar, tengo muchas deudas, tengo muchos clientes que me deben, pero no tengo el dinero en el banco para pagar a nadie, ¿vale? Y si no tengo dinero en el banco, tengo un problema. Si el banco no me anticipa y no tengo capacidad financiera para obtener esa tesorería, tengo ese problema. La segunda forma de morir es esta de aquí, ¿vale? Es decir, lentamente, un negocio se va muriendo lentamente y no nos damos cuenta, ¿vale? Hay una tercera forma de morir que también sucede, no sé si la conocéis, que es de éxito, ¿vale? ¿Qué significa que muero de éxito, ¿vale? Yo, a la hora de morir de éxito, digo que tienes tanto trabajo, ¿vale? Que no eres capaz de garantizar un nivel de calidad suficiente para con tus clientes. Y entonces, entonces esto afecta claramente a pedidos futuros, ¿vale? Entonces, eh, cuando hagáis una previsión de tesorería, cuando gestionéis vuestro plan económico financiero, tenéis que tener en cuenta esas cosas, ¿vale? Y luego otra cosa que me gustaría comentaros, no sé si se ve en mi pantalla, ¿vale? Que todo esto que hemos comentado, y dice, bueno, ¿y hay herramientas para esto? Sí, hay herramientas. No sé si las conocéis, ¿vale? Se ve en mi pantalla en internet, ¿no? Sí, vale. Pues esta parte de aquí, para aquellos que viven en Extremadura, pero bueno, en aquellos portugueses, no sé si tienen hablo de Paulo o de George, no sé si tenéis una herramienta similar. En todo caso, si queréis un acceso, yo creo que os puedo proporcionar un acceso, ¿vale? Hay una herramienta en Extremadura Avante que se llama el plan de empresa, ¿vale? Entonces tú puedes definir tu plan de empresa,
¿vale? Este plan de empresa es un plan de empresa en el cual tú trabajas aquí, pues todos los elementos todos los elementos de tu plan de empresa desde el punto de vista de negocio, y tienes aquí una parte que pone plan económico, ¿vale? Y aquí en el plan económico tú puedes definir todos estos elementos que hemos definido, tú puedes introducirlos, todos estos elementos que hemos definido a la hora de gestionar, de definir tu presupuesto y tu gestión de tesorería, que aquí le llaman flujo de caja, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una parte que se llama la inversión inicial, ¿vale? Y aquí vienen los IVAs asociados, ¿vale? Y aquí, ¿qué significa inversión inicial? ¿Qué dinero pones? ¿Qué dinero quieres poner? Inicialmente, a la hora de, ¿qué dinero vas a poner inicialmente a la hora de poner en marcha tu negocio? ¿Cómo vas a pagar las inversiones que vas a hacer? ¿Cuáles son las necesidades de financiación? Aquí está más detallada, aportaciones dinerarias, si vas a acudir a capital riesgo, todas estas cosas de fondo las vamos a ver más adelante, ¿vale? Y luego, financiaciones, y luego aquí los ingresos por venta, que es exactamente lo que hemos definido, si os dais cuenta, es exactamente lo que hemos definido en nuestro, espero no marearos, en nuestro plan económico financiero. Ingresos por ventas, ¿vale? Costes de producción anuales. Coste de producción anuales es el coste de las ventas, ¿vale? Que aquí los calculan en base a los diferentes ítems que se producen. Compras y gastos generales son los gastos y otro coste de explotación, y las compras no vienen ahí, pero vienen como coste de ventas, ¿vale? Gasto de personal, lo hemos metido. Amortización contable, aquí te los calculan automáticamente con las inversiones que tú realizas. Aquí dice si vas a comprar un bien, te lo calcula automáticamente. Que además te calcula el IVA que vas a hacer porque a la hora de ingresos menos gastos, lo viene ahí. Entonces, hay una herramienta aquí en el plan de empresa de Extremadura Avante, a partir del cual tú puedes definir todos estos elementos en un único eh, en una en un único, única web, ¿vale? No sé si lo tenéis, Paulo o George, no sé si tenéis algo parecido por ahí, por donde vosotros estáis, pero bueno, sí que quería comentarlo. Bueno, el año pasado me tocó revisar a mí esta herramienta con Avante y fue un trabajo bastante gratificante. Ver además que hay algunas cosas que se comentaron de poner y están ahí. En cualquier caso, por mi parte, no sé si tenéis algún comentario, queréis comentar algo sobre, tenéis alguna duda, queréis comentar algo sobre lo que hemos hablado y decidme. Quedo abierto para que me comentéis. Paulo, Alicia, Monse, Gustavo, Jaime, Catalina, Blanca, Mike Attack, creo que es, Marta, Jorge, George, José, José Luis, Merche. En serio, comentadme. A ver, una de las cosas que quiero de verdad, que queremos en este proyecto, es ser útiles para vosotros, ¿vale? Entonces, queremos adaptarnos a vuestras necesidades. Si la formación no es adecuada, comentárnoslo. Si tenemos que aumentar el nivel, comentárnoslo. Si tenemos que hablar de otras cosas, comentárnoslo. Si queréis tratar otros temas, decídnoslo. Si creéis que tenemos que avanzar y hacer algo más profundo o sesiones específicas para tratar más temas más específicos, por favor, comentádmelo, ¿vale? Que es muy importante, ¿vale? Insisto, a ver, no ha podido abrir el anterior correo donde habéis colgado la primera presentación. A ver, en temas de presentación, ¿eso quiere decir, Pía, que no has podido acceder al correo o que no has podido abrir? Vale, Catalina, no puedes acceder a la presentación, os la voy a enviar otra vez, ¿vale? Yo sí puedo acceder a la presentación y tanto a la presentación como al vídeo. En cualquier caso, lo vamos a colgar en otro sitio y os la vamos a volver a enviar. Si no, lo que vamos a hacer es, os vamos a dar acceso os vamos a dar acceso al directorio de Dropbox donde tenemos esto. ¿Alguien tiene problemas a la hora de acceder con Dropbox a esta información? Catalina, puede ser fuera de Dropbox. Bueno, podemos definir un Google Drive. ¿Os viene mejor el Google Drive? Vale. Ahora,
Google Drive, por aclamación. Ahora, lo que sí quiero, por favor, sed críticos, ¿de acuerdo? Quiero que nos comentéis, que me lo digáis a la cara, si creéis que el nivel está bien, que debemos avanzar en otras cosas, etcétera. La semana que viene va a venir una persona que es portuguesa, que es João Paulo López, ¿vale? En este software ver un resultado muy mediano o una ya, vale. Va a venir una persona portuguesa para hablar de temas de financiación, de financiación, no, de análisis de inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis algo que comentar, no sé si queréis que hablamos una herramienta colaborativa para que comentemos cosas, o me enviáis un chat, me enviáis un correo, o si queréis que hagamos algo más colaborativo para que entre todos podamos aportar, sacar de esto todo mejor. Podemos crear un grupo de trabajo. Monse. ¿Alguien quiere, envasado en qué? ¿Tienes alguna idea? Vale, la herramienta estaría genial. Vale. Vale. Cuando hablas de la herramienta, ¿a qué te refieres, Catalina? Vale, a ver, yo voy a plantearlo, el tema del grupo de trabajo, voy a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Nosotros tenemos Teams, podemos intentar hacer algo en Teams, también utilizamos, por ejemplo, una herramienta que es, lo que pasa es que para este proyecto no estaba planteada, nosotros utilizamos, ¿cómo se llama? Lo diré. Tenemos una herramienta de Moodle y entonces a partir de ahí podemos establecer una herramienta de conexión, ¿de acuerdo? Si os parece, voy a plantearlo y voy a ver internamente cómo lo podemos definir para a partir de ahí trabajarlo. ¿Os parece bien? Magnífico. Más cosas. ¿Qué queréis comentar? Sí, he cumplimentado el compromiso. Ah, sí, por favor, enviadme los compromisos de participación, los necesito ya firmados, ¿vale? Porque me lo están pidiendo de avante y tenemos que tenerlo ya. O sea que aquellas personas que no sabéis si me lo habéis enviado o no, enviádmelo, ¿vale? Y si aquellas personas, y Alicia, si tú no lo encuentras, pues ahora mismo te lo vuelvo a enviar, ¿de acuerdo? No pasa nada, es normal, pero es simplemente porque, bueno, pues al final, no, yo os lo envié por correo. En los compromisos de participación os lo envié por correo. Entonces, Catalina, sí que tengo el tuyo, ¿vale? Más cosas que me queréis contar, ¿vale? Yo os mando un correo y os lo comento, sobre todo a Alicia y a aquellas personas que faltan, os lo comentaré, ¿de acuerdo? Eh, Más cosas, nada más. Eh, Señor Ritoré, ¿alguna cosilla? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene, el mismo día y a la misma hora. Un saludo y gracias por estar allí. No, hasta luego.